para muchos es como, fue un puntapié, ¿no? Lo que sucedió con la frase de Alberto y todo lo que generó, bueno, yo no me quiero poner en el lugar de los antropólogos y antropólogas, pero seguramente que no les habrá gustado nada de la frase, porque es todo lo contrario a lo que vamos a ver hoy. Yo apelo a que en realidad quiso citar una frase o algo y le salió mal. Pero bueno, en momentos como este no estábamos para esos momentos. Para empezar, Fraguas va a hacer un recorrido histórico. Sí, perdón. ¿Alguien habló? Ah, no, me pareció. Fraguas va a hacer un recorrido histórico porque se llega a tener, digamos, al día de hoy, tanto el concepto como de racismo como de razas. Principalmente centrándose en el racismo, cómo surge. Porque la idea que uno tiene del racismo existió de siempre. El racismo es algo que es casi natural al hombre. Y Fraga va a decir que es mentira, que en realidad, en sus orígenes, el racismo no existía, porque no estaba considerada esa concepción, sino que el racismo surge cuando empieza a haber una maquinaria económica muy importante en el desarrollo, que va a ser el capitalismo. Entonces ya estamos adentrándonos en siglos que no son muy lejanos al ser humano, a la existencia del ser humano. Si no me equivoco, habla de tribus primitivas en su momento en el texto, donde da ciertos ejemplos de cómo se interactuaban, cómo intercambiaban tanto bienes o demás cuestiones que, digamos, en una sociedad que después empieza a ser capitalista, empezamos a ver ciertas diferencias o detalles que empiezan a profundizar todo este tipo de concepción de diferencias. Pero que Fraguas va a sostener que en un principio, por lo menos no existía en esta concepción del marco que le va a dar al racismo. Entonces, para empezar, va a decir que se sostiene que hay un concepto que son las razas, ¿no? Que los seres humanos estamos divididos por razas. Color de piel, el lugar en donde digamos, se encuentra ubicado el hombre. Empiezan a aparecer como ciertas diferencias para empezar a enmarcar, bueno, hay alguien que es superior al otro. Por lo tanto, en este tipo de juego que se hace del texto de Fraguas, nos vamos a dar cuenta que poco a poco la autora lo que va a tratar es de desmenuzar todo esto y decir, no hay razas en el ser humano. ¿Por qué? Primero, los argumentos, digamos, si se quiere, genéticos, no son compatibles con lo que se sostiene de la idea base. Genéticamente decir, bueno, los que nacen digamos, por decirlo de algún modo, de Europa, tienen ciertos rasgos o capacidades tal vez intelectuales o físicas que pueden ser mucho mejor en capacidad motriz o demás cuestiones que del resto del mundo. ¿Por qué? Porque es mentira. Primero, porque en realidad el ser humano sale de un mismo lugar, que es África. Tal vez algunos ya esto lo sabía, ¿no? Antes los continentes estaban todos unidos y el ser humano, digamos, el lugar original en el que sale es África, y después se empieza a expandir. Primer punto. Entonces, ya ahí, digamos, todos salimos de una misma base, no es que existen diferencias, que bueno, un ser humano nació de un continente, el otro, no. Primer punto, para empezar. Después empieza a surgir lo que es el elemento central, que es esto de los climas, ¿no? Se sostenía que, bueno, aquella persona que nacía en un clima templado tenía como más, también era superior por los aspectos que podía llegar a tener, el alcance del sol, que vivía en un clima que lo hacía más superior, elemental, digamos, se iba a enriquecer de beneficios de aquellas personas que nacían en otros lados del mundo. Cuando hablamos de climas templados, si bien uno puede asociar directamente Brasil, Ecuador, Colombia, el Caribe, no, se referían a los ciertos lugares de Europa, de Estados Unidos, y vos te preguntás, pero ahí también no hay frío. Pero igual, más allá de eso, no, digamos, o mismo África también tiene sus lugares templados, pero ellos apuntaban en realidad a ciertos lugares, ¿no? Que claramente tampoco
tenían ningún tipo de correlación y de conexión con el enriquecimiento del ser humano. Todos argumentos que hoy, la verdad, claramente que se caen de maduro, pero que en esos momentos de construcción de ciencia, estamos hablando, se empezaban a plantear estos elementos como si fuesen reales, verdaderos. Y después lo vamos a ver también muy en profundidad con Quijano, cuando se habla de la descolonización epistemológica. Empezamos a ver entonces que empiezan a haber ciertas categorías que, bueno, los arios, tal cual, porque también empieza a haber la diferencia, esta es la más lógica, ¿no? De la raza blanca es superior a otro tipo de raza que tenga otro tipo de colores por la pigmentación de la piel. O sea, aquellas personas que tenían una pigmentación, si se quiere, más blanca, eran, digamos, ya venían genéticamente como con ciertos elementos que eran superiores ya al resto. Todos elementos que claramente buscaban la forma de poner en discusión que digamos, un cierto sector de la sociedad, por tener algunas ciertas condiciones, iba a ser ya de por sí superior a otras. Fraguas, además de desterrar todo esto, apunta digamos, la principal, y para mí el mejor argumento posible para desterrar esto, y vuelvo a la genética, es que hace mención a que todos los seres humanos casi compartimos las mismas coincidencias genéticas, o mejor dicho aún, una persona, por ejemplo, uno de nosotros, que es argentino, puede tener más similitudes con una persona del otro lado del mundo, más allá de la diferencia cultural y demás, estoy hablando de genética, puede tener más similitudes con una persona del otro lado del mundo que con una misma propia persona de acá, que mismo puede ser de la misma provincia, de la misma ciudad. Esa diferencia que marca Fraguas, para mí es la mejor a la hora de marcar por qué el concepto de raza es inexistente, además de, bueno, los otros que mencioné, pero también para hacer hincapié y darnos cuenta de hasta qué punto el racismo no tiene ningún tipo de sentido. Pero el racismo, digo, en sentido de diferencias genéticas. ¿A qué después se va a apuntar el racismo o la construcción del concepto? Claramente, bueno, a más o menos una idea un poco arraigada que tenemos hoy, que el racismo implica la deshumanización de otras personas, ¿no? En pos de hacer superior a otras, digamos, de agresión, tanto física como verbal, discriminación, que es un concepto totalmente diferente, que ya había de por sí de exclusión, dejar por fuera ciertas sociedades por bueno, diferencias como García Linera sostenía también en su texto de los pueblos aborígenes de Bolivia, o ciertos sectores de la sociedad que, digamos, no eran compatibles para la élite con la sociedad tradicional. Entonces, todas estas diferencias se van a enmarcar en el racismo, ¿no? Fraguas va a hablar de diversos tipos de racismo, el racismo vertical, el racismo horizontal, o sea, cuando algo es muy enmarcado. Va a dar ejemplos, si no me equivoco, da ejemplos de cánticos de cancha, ¿no? De cómo se puede llegar a naturalizar algo que nosotros no nos damos cuenta. El más común en Argentina podría ser, hay dos tipos de cantos para mí que nos diferencian uno del otro. Uno es un cántico que le pueden hacer a Boca Juniors. Últimamente, por suerte, bueno, tal vez es porque no está ahora en la hinchada, pero ya no lo vi tanto, que es el que no salta es negro puto de Bolivia y Paraguay, ¿no? Entonces, en este cántico nosotros lo que vemos es que hay una cierta superioridad del que lo canta por esos dos países, que encima le añade digamos, dos términos que es negro, ¿no? Porque, o sea, digamos, ya de por sí una persona que tiene ese color de piel, para uno entonces significa que es inferior, y puto. Encima, o sea, la condición sexual también implica un cierto, digamos, aspecto digamos, para inferiorizar a la otra persona. Y los dos países, Bolivia y Paraguay. Porque no estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Canadá, que estaría también totalmente mal, pero a lo que apunta es que
las dos provincias también, perdón, los dos países, no son justamente los que están ligados al eurocentrismo, sino que son dos países vecinos de Latinoamérica, que deberían ser hermanos. Y después está el otro cántico, que tal vez es el más famoso cuando, digamos, hay momentos de adversidad y demás. El que nos salta es un inglés. No hay negro, no hay puto, y encima uno lo canta como para sentirse en un sentido de igualdad con digamos, el rival de enfrente. Es inglés, es Europa, son los creadores del fútbol. Digamos, hay ciertas diferencias o matices, que también hay otras diferencias que también marca el texto de Fraguas, de cómo nosotros, cuando estamos parados frente al eurocentrismo, tratamos como de ser igual a ellos, y cuando estamos hablando de Latinoamérica, de otros lugares periféricos, tratamos de alejarnos o marcar una distancia siendo superiores, que es lo que el otro día, para bien no, perdón, para bien o para mal, estamos hablando del tema de lo que quiso decir Alberto Fernández el otro día. Primero, o sea, marcó que digamos, los que vienen de México y Brasil son indios y monos respectivamente, perdón, de la selva, y después encima, o sea, que nosotros venimos en barcos de Europa. Entonces, ahí hay digamos, dos errores fatales. Primero, el hecho de, digamos, de discriminar tanto a México como a Brasil, ¿no? Que son descendientes de, digamos, o de donde parten, que encima son lugares muy estigmatizantes, y encima que nosotros venimos de barcos de Europa. Más allá de que después podemos llegar a poder profundizar la frase y entender a qué apunta, claramente que es algo que está ya errado de movida. Perdón, me quedaron mensajes colgados, pues los voy a leer. Y por eso mismo, Fraguas, digamos, entonces entra en el racismo a establecer estos puntos. Uno de los elementos es la estigmatización fuerte. Hay varios aparatos hegemónicos que va a decir Fraguas, conforme sucede el capitalismo, empiezan a surgir, ¿no? La iglesia, la escuela, lugares institucionales gubernamentales, ¿no? Que van a empezar a tratar políticas en donde digamos, lo que se tiene en cuenta es también este sector de diferencia con ciertos sectores de la sociedad, porque la sociedad a veces no la deja fuera, digamos, cierto sector que no tiene poder, sino justamente los que tienen las leyes y la política para poder impartirlo, que era lo que decía en su texto el vicepresidente de Bolivia, ahora lo había mencionado recién, ahora me olvidé el nombre, pero era que una vez que llegaba al poder, vos le tenés que dar leyes, si no, no sirve para nada también que el aparato hegemónico quede en manos de ciertas élites que quieran solamente privar a un sector. Y después entonces entramos en todo esto que es García Linera. me había olvidado y bueno, ahí me lo acordé. Entonces, básicamente, para ya ir cerrando un poco con la idea de Fraguas, que creo que ya se entendió bien a qué apunta, es a la lucha de todo este tipo de articulaciones que tenemos que dejar fuera de lado o de empezar a reflexionar, en donde caen estos tipos de principios, tanto de raza como del de racismo. Entonces, que el de racismo está ligado también, ¿no?, a este principio hegemónico que tiene todos estos aparatos ideológicos para poder también dominar o gobernar una cierta sociedad. Perdón que estoy viendo si me estoy olvidando de algo. No, creo que más o menos estamos bien. Pero bueno, lo último a lo que voy a apuntar es que el capitalismo, para Fraguas, es uno de los fundamentos o aparatos hegemónicos y económicos muy fuertes a la hora de querer dejar de lado un cierto sector de la sociedad en donde se empieza, digamos, también a ver todo tipo de ataques a estos sectores, en donde, bueno, Fraguas menciona la conquista de América, ¿no? Cuando descubren, ¿no?, los europeos a nuestro continente,
y en vez de hacer, digamos, lo que podría ser primero intercambios y demás, termina siendo todo desfavorable para los pueblos aborígenes y todo tipo de cosas que tuvieron que soportar debido a lo que sucedió. Y para ya entrar un poco en lo que es Jacquard, por qué la relación tal vez, ¿no?, del texto, Jacquard se va a centrar en 3 ciencias, sobre todo que en realidad habla de 5, pero en la clase de antropología que yo tuve, por lo menos nos dijeron que nos impartamos en 3, o que nos focalicemos, mejor dicho, en 3, que son, ya les voy a decir, disculpen que estoy un poco... Pero bueno, porque da mucho, son sí, 5 ciencias, entonces él va a decir, las que nos tenemos que centrar son la genética del racismo, la psicología, neuropsicología del racismo y la sociología y el racismo. ¿Por qué se vinculaban estas ciencias justamente con el racismo? La primera, por esto que les había mencionado de la genética, ¿no? Justamente era imposible clasificar a las razas humanas porque los intercambios migratorios son muy intensos. Y era esto que yo les había mencionado, ¿no?, que el ser humano tiene su origen en realidad en un único lugar y después se empieza a expandir. Y no hay, digamos, esta cuestión de raza cuando nosotros sabemos que podemos tener más similitudes con personas de otros lados del mundo y más diferencias con los que podrían ser nuestros pares. Siempre en términos de convivencia o de términos también culturales. Por lo tanto, ahí genética ya queda totalmente desterrado. Psicología o neurobiología, esto no sé si lo menciona Fraguas también, pero se empieza, digamos, a trabajar el tema del coeficiente intelectual para medir las inteligencias de las personas. Sin embargo, este concepto, las medidas para calificar psicología, neuropsicología social, sí, lo trata Jacquard en su texto, es una de las categorías. ¿Qué pasa con esto? Se empieza a trabajar el coeficiente intelectual, pero las medidas para trabajar el coeficiente intelectual son justamente medidas que tienen que tender al eurocentrismo. ¿Esto qué quiere decir? Que los más favorables a tener más coeficiente intelectual van a ser las personas de Europa. Europa, un poco de Asia y Norteamérica, porque los valores o los estándares para medir el coeficiente intelectual los favorecen a ellos, porque son características ligadas puramente y exclusivamente al eurocentrismo. Esto quiere decir que una persona brillante de África es muy probable que tenga inferioridad de coeficiente intelectual que una persona de Europa, aunque en términos, digamos, de inteligencia o de lo que se refiere al coeficiente intelectual sea más superior. Esto, digamos, es de una gravedad también tremenda del hecho de, más allá de que alguno no tenga, digamos, en cuenta a veces, bueno, este tiene más coeficiente intelectual que el otro, sí en términos de esto que estamos hablando, ¿no?, de las diferencias y cómo querer siempre suponer o anteponer Europa como continente al resto del mundo. Los valores no funcionan. Ya se habló o ya se está hablando de múltiples valorizaciones o características distintas a las que se tienen que empezar a aplicar para que el coeficiente intelectual sea un poco más justo. Pero este también es un punto interesante de Jacquard y por qué le damos también desde este lado hay eurocentrismo con el coeficiente intelectual. Finalmente, y por eso que no tiene sentido, ¿no? Finalmente, hablamos de sociología y racismo, en donde hablamos ya de las interpretaciones subjetivas que no tienen tampoco ligado el sentido con respecto a la economía de los países o con respecto a también las situaciones económicas que pueda sentir o sufrir una persona. Porque es también como que, bueno, se mide que los países que tengan cierto enriquecimiento económico, bueno, pueden ser también más superiores que otros. Generalmente la brecha económica es muy fuerte entre el norte y el sur, y es algo que, si no me equivoco, en antropologías del sur se ve, pero no por eso significa que tenga que haber una cierta diferencia tanto en la interrelación cultural o en matices que tengan que ver con ciertos rasgos de desarrollo.
que también lo habla de Souza, antropólogo brasileño, que ahora vamos a ver en un rato. Entonces, para empezar a concluir un poco esta parte del racismo, desmenuzamos que raza no existe, ¿no? El concepto de raza del ser humano no existe, parte de un solo lugar, la genética no funciona para hacer las diferencias, tampoco el tema de lo que vendría a ser el hecho del clima templado, ni ningún tipo de cuestión, más allá ya está por decir, y que fue casi lo primero que se llegó a descartar, el tema de la pigmentación de la piel. Fraguas es muy duro al principio, cita un montón de autores y después termina dando un montón de ejemplos. Si bien hay algo que está bueno de los profesores es que les recomiendan qué páginas leer en el blog de los textos para que, bueno, se centren solamente en los conceptos principales. Pero si pueden de Fraguas, traten de leer lo que más puedan, porque la verdad que ahí, en ese lineamiento que él hace histórico, quedan en claro un montón de cuestiones que después se ven. Y bueno, después entra el racismo, todo lo que significa. Él da una definición de racismo, ¿no? Que son prejuicios, estigmatizaciones, ataques de odio, también ataques que pueden ser, bueno, físicos, intelectuales, que implican una exclusión o una discriminación. El concepto es muy amplio, está lleno de otros mini conceptos, que esos conceptos también uno los puede desmenuzar por partes individuales. Pero bueno, después todo lo que implica el proceso de racismo ligado al capitalismo, ¿no? Como fundamento también o como motor para que surja. Y lo que tal vez me olvidé de mencionar, para Fraguas el racismo no existía hasta que existe el capitalismo. Digamos, son dos cosas que están ligadas. El capitalismo lo que trajo fue todo este sector de diferencias que empieza a querer implicar que Europa sea el motor del mundo, a costa de, bueno, saquear, desterrar, dejar por fuera de lado todo lo demás en términos económicos, culturales, simbólicos y demás. Cuando hablamos de la conquista de América, sin ir más lejos, digamos, de los invasores, de Cristóbal Colón y demás, estamos hablando de no solamente, digamos, matanzas o masacres, sino de dejar por lado símbolos religiosos, digamos, deidades de los dioses, tradiciones, rituales, todo tipo de elementos culturales que hoy desconocemos. No sabemos absolutamente nada de lo que, digamos, de lo que forman a veces esas tribus o pueblos aborígenes. Sí, claramente que, bueno, siempre se termina rescatando algo, pero la mayoría de solamente los pueblos no tenemos ni siquiera un indicio de información, que esto también lo sostenía Eduardo Galeano en su texto, que no sé si ya lo vieron o lo van a ver, también que se ve en antropología. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna duda o consulta. Esto fue, digamos, esto es racismo. Sirve mucho la frase del presidente desafortunada para darse cuenta por qué es desafortunada realmente y a lo que implica. No sé si alguien desmuteó el micrófono. Pueden hacer, si no, comentarios abajo, no tengo ningún problema con eso. Ahora vamos a entrar un poco a la parte de colonialidad, que para mí sigue teniendo relación, claramente que, bueno, van a ser dos preguntas por separado, ¿no? En el texto, en el parcial, pero que realmente son dos cosas que también pueden estar muy ligadas. Cuando yo hablaba recién de Fraguas, hablaba de Quijano, y hablaba de la descolonización epistemológica, porque Quijano también hace una lectura casi histórica, podríamos decir, y por qué hoy nos encontramos con sociedades que no se atribuyen el hecho de ser en algún punto independientes, digamos, sí que lo son, pero como que necesitan tener ciertos elementos de comparación o de asimilación con otro tipo de países que generalmente son los que están en el centro del eurocentrismo, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de la dependencia, hablamos mucho de todo esto. Bueno, centrándonos en Quijano, lo que primero va a ver Quijano
había de colonialidad y modernidad. Colonialidad es todo esto que había mencionado recién, ¿no? Es la violencia sistemática explícita de digamos, un sector de la sociedad a otro. En este caso, cuando hablamos de Cristóbal Colón, cuando hablamos de Europa, en esos momentos, cuando descubren América, bueno, claramente que la matanza, todo tipo de masacres y violencia que se estuvo en ese tiempo, estamos hablando de una colonialidad, es un dominio de fuerza de un sector de la sociedad sobre otro. No hay, digamos, otro tipo de cuestión que no sea esa, es una violencia sistemática y que está totalmente dirigida por ese elemento afín. Bueno, acá tengo una sistemática represión sobre todo, tal cual. Entonces, cuando hablamos del otro punto, perdón, esto es colonialismo. Cuando hablamos de colonialidad, perdón, estoy viendo, sí, la colonialidad, estamos hablando de dos elementos muy fuertes que empiezan a ver ya el tema de cuando, como mencionaba la teoría de la dependencia, estoy hablando de una relación por intereses. Entonces, que los países quieren estar, no sé si la palabra sería quieren estar sumisos, pero supongamos un ejemplo. Argentina, para tener relaciones comerciales con Estados Unidos, seguramente vaya a perder bastante en algún punto, o tienda a tener un desfavorecimiento comercial. Sin embargo, como es tan importante para Argentina tener relaciones comerciales con Estados Unidos, no importa digamos, esa pérdida, si se quiere, económica, mientras yo esté ahí, mientras yo tenga relación con ese país. ¿Qué hablaban, digamos, del gobierno de Mauricio Macri? El primer mundo, estamos rodeados por los presidentes, cuando vinieron acá, el G20, o el G20 creo que era, la cumbre, y todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver más que nada con lo simbólico, el hecho de poder estar, no tanto lo que significa después en materia, porque seguramente que en materialismo lo único que después signifique es vender limones, porque realmente no les interesa a los países, digamos, comerciales importantes, tener tanto desarrollo en términos macro. No pasa mucho más de eso. Entonces, lo que le interesa a los países que están por debajo de la media es tener relaciones comerciales y no importa muy bien cómo sea el costo. Entonces, acá veamos de ya una sumisión, o podríamos buscar otro tipo de palabra, tal vez más un término desfavorable y demás, pero que ya tiene que ver con un acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que estoy en una posición de desventaja, pero bueno, no me queda otra, con tal de tener relaciones comerciales con vos, lo tengo que hacer, digamos. Y esto es lo que, bueno, acá ya empieza el hecho también de que marca sobre todo la diferencia del norte y del sur. Si vamos a analizar el mundo, y la mayoría de los países periféricos están debajo de la línea del Ecuador, o bueno, por un poco por encima, ¿no? Entrando en términos de lo que vendría a ser Latinoamérica, los países del Caribe. Y del otro lado están los países enriquecidos, que tienen, ¿no?, un próspero desarrollo económico, PIB per cápita siempre superior o con balanzas fiscales tremendas, exceptuando Australia, del lado de abajo, generalmente se tiende a eso, ¿no? Entonces, vemos acá entonces dos puntos. Lo primero era imperialismo, perdón, la violencia sistemática y represiva de una cuestión sobre otra. Y esto es, digamos, lo que implica ser colonialismo, colonia, es básicamente este tipo de relación. Bueno, Ludmila, mirá que yo justo había recién llegado de trabajar, así que nada, comí algo ahí rapidito, porque si no, no podía dar la clase, así que no había que estás cocinando nada, pues me va a dar hambre. Y bueno, entonces empieza a suceder esto, ¿no?
Imperialismo por un lado, colonialismo por el otro. ¿Qué significa la modernidad? Bueno, la modernidad es un paradigma universal que va a plantear, primero, en realidad que va a plantear Quijano, no, que lo trae acá al texto, pero ¿qué significa modernidad? Es un modelo de conocimiento. Un modelo de conocimiento eurocentrista. ¿Por qué? Porque en este modelo de conocimiento habíamos de que para llegar a conocer algo en esos tiempos, solamente se necesitaba un sujeto con la relación con el objeto. Eso ya daba, digamos, esa era la única función. No había nada más en el medio. Para conocer algo, el sujeto tenía que interactuar directamente con un objeto. ¿Cuál es el problema realmente de eso? Estamos hablando de un modelo de conocimiento individual. No existe otra persona. No existe ni otra persona en términos, no existe otro. No existe nada más que yo. Imagínense, planteado así, siendo España, siendo Portugal, siendo Francia, claramente no les iba a interesar entrar en otros continentes a interactuar con otro tipo de cultura, otro tipo de sociedad, de religiones, para nada. Con este tipo de conocimiento, lo único que interesaba era el mío, era lo que yo conocía. Y que encima lo que yo conocía, por lejos, iba a ser superior que todo lo demás. Y todo eso trajo lo que trajo. Más allá de que en realidad después podemos analizar seriamente, pero yo digo, ya el paradigma de conocimiento ya está mal, perdón, se basa en la comunidad para sustentar distintos... Claramente que sí. El modelo de conocimiento, que ya está impuesto de esta forma, o impuesto o trabajado, mejor dicho, porque nada es inocente en la vida, caía aparejado ya después todo lo que sucedió. Por lo cual, entonces estamos hablando de un modelo de conocimiento individual, donde no hay otro, donde lo que prima es solamente que yo puedo tener acceso al conocimiento sin necesitar de nadie más. Y, perdón, sí, a ver, los países después se fueron constituyendo en base, en pos lejos de Europa, pero vos date cuenta que después, sin embargo, uno sigue estando muy arraigado a Europa. O a Europa no, mejor dicho, digamos, a los paradigmas del eurocentrismo. No hablábamos mucho sí, tal vez de lo que sucedió en nuestros países, pero no sabemos nada acerca de lo que sucedió a veces de Chile. Alguien, además de ver a Belgrano, San Martín y demás, vio a Simón Bolívar en el colegio, vio a O'Higgins. Sí, sin dudas que lo vimos relacionado a las relaciones que tuvo con San Martín. No conocemos mucho acerca de, y sin embargo, tal vez de Francia conocemos a Napoleón Bonaparte, que nos tuvimos que fumar toda la Revolución Francesa, de Inglaterra la Revolución, que digo, no está mal ahora, porque a algunas cosas sí se les da prioridad y a otras no. Y justamente a lo que no se le da prioridad es a lo que sucede en nuestros países vecinos, digamos, en nuestros países hermanos. Y también, no tengan ninguna duda, ¿cuántos países, no sé cómo se da la educación? Bueno, en Chile y Perú, sí, los liberó San Martín. Ahora, ¿y en los demás países saben mucho de San Martín o también solamente? Ese es el punto, el foco que tiene del problema Latinoamérica. Latinoamérica y, bueno, también otros países del mundo periféricos, que en cambio todos los modelos de conocimiento están ligados a Europa. Y acá es cuando hablamos muy fuerte del eurocentrismo. Y Quijano, para empezar a hablar de la descolonización epistemológica, lo que él va a decir es que claramente este modelo de conocimiento hay que reconstituirlo, reformarlo o hacer uno nuevo, prácticamente. ¿Cómo hacer ese modelo de conocimiento? Y tiene que haber otra persona. O por lo menos en términos, ¿no? Tiene que haber otro. Yo para llegar al conocimiento no me alcanza solamente con mí mismo. Tiene que haber un otro. Tiene que haber un otro que después vinculado, el objeto sigue estando, pero el objeto ya no es más ese vínculo directo. El vínculo directo tiene que ser la otra persona. Y el objeto puede estar como marco de referencia.
para llegar al conocimiento. Pero sí o sí tiene que haber otra persona. Quijano va a decir que con esta aparición del otro sujeto, primero, lo más importante, reconocemos al otro. Segundo, va a haber un mayor enriquecimiento de diversidad que va a traer aparejado igualdad, más sistema, digamos, de pares, y que, bueno, se va a tender también a analizar ciertas posturas que se dejan de lado, que se dejaban de afuera por no existir este otro. Entonces, vean cómo la aparición de simplemente otro individuo modifica absolutamente todo lo que conlleva después, en términos digamos, si se quiere, de la teoría de estos modelos de conocimiento. Una vez que se haga este modelo de conocimiento, llegaremos a la descolonización epistemológica, que claramente está ligada a la crítica del paradigma europeo anterior. Sin dudas, Quijano lo va a establecer así. El otro modelo está ligado a un modelo eurocentrista y a nosotros no nos favorece. Y aunque, digamos, y pensándolo también en términos de Europa, ya a esta altura también no sería algo de lo más adecuado. Pero bueno, siempre uno lleva agua para su molino. Entonces, con la aparición de la idea del otro, lo más importante es que se tienda a que no debería haber desigualdad. Después, bueno, veremos. Pero la idea principal es esa. No debería haber desigualdad con la aparición del otro en el modelo de conocimiento. Por lo menos desde esa base. Entonces, retomo Quijano rápidamente para ya relacionarlo con Jauretche. Lo anterior a, digamos, cuando hablamos de masacre, de matanzas y todo lo que sucedió, del destierro, si se quiere, ideológico, religioso, moral, se llama imperialismo. La dominación, violencia sistemática de represión de un país sobre otro. Colonialismo es esto que mencioné, la relación casi en la mayoría de los casos va a ser comercial de un país periférico con uno del primer mundo, en términos de, bueno, de beneficios más que económicos, simbólicos. El autor, yo no sé si Quijano lo plantea de esa forma, pero poniéndonos un poco a reflexionar, no hay muchos beneficios económicos que solamente tengan. Más allá de que sí, nosotros podemos venderle la materia prima y después a quién le compramos todo lo que se fabrica, a ellos mismos. Entonces, ahí no hay beneficio realmente. Está el hecho de, bueno, yo tengo esa relación que puedo realizar, que puedo hacer. Y después, bueno, se verá si realmente es favorable en algún aspecto o no. Lo importante es estar. Después se ve. Eso es el colonialismo. Y este aspecto de modernidad, que implica el modelo de conocimiento, en donde hay un sujeto con solamente la relación con objeto, eso ya llega al marco teórico, es el fundamento principal para que uno pueda conocer, y entonces sin la existencia de otro, se prima el individualismo, la falta, digamos, de empatía hacia las otras personas o de interés mismo para conocer otro. ¿Para qué voy a conocer algo si realmente no lo necesito? Sí, más que nada eso, no lo necesito. Después podemos analizar si nos interesa o no, pero ya de movida, de base, no lo necesito. Entonces, bueno, Quijano dice, para modificar esto, tiene que haber otra persona en el modelo de conocimiento. Y con eso se llega al desconocimiento epistemológico. Y centrándonos en Jauretche, Jauretche va a hablar justamente ligado a lo que sucedió acá. Ligado bueno, a este texto. Él tiene muchos textos, digamos, casi que están ligados. Pero centrándonos en el de las onceras argentinas, él se va a centrar sobre todo en dos aspectos o tres aspectos que tienen que ver, uno ligado a Sarmiento, cuando habla de civilización y barbarie, otro ligado, bueno, justamente esto, cómo lo concibe él como una soncera madre, y sonceras. ¿Qué significa sonceras? ¿Qué significa ser sonso en realidad? ¿O por qué sonceras? Sonso va a decir es como alguien que, por decirlo de alguna forma, es estúpido pero no se da cuenta. No lo hace con maldad, con malicia, es torpe. No entiende que realmente qué pasa o cómo puede llegar a conectar algo. Entonces él va a decir como que en la mayoría de los casos el sonso
no percibe bien lo que sucede. Y va a atribuir que Argentina es un país que tiene sonsos. Y cuando lo quiere relacionar, es a esto justo del modelo del eurocentrismo, que inconscientemente nosotros atribuimos ciertas facultades al eurocentrismo sin darnos cuenta. Todo esto que acabo de mencionar. Después, bueno, hay que ver por qué también uno a veces se conforma o está ligado a parámetros eurocentristas. ¿Es culpa de uno? ¿Es culpa de la sociedad? ¿Es culpa del colegio que tiene una determinada manera de enseñar? Bueno, hay un montón de factores por qué se da. Pero lo que apunta, más allá encima de todo, es la soncera madre, que lo dice, la soncera madre es justamente la civilización y barbarie que plantea Sarmiento. ¿Sarmiento qué planteaba? Básicamente hay que poblar la Argentina, que es un desierto, pero no con cualquier gente. Hay que traer a los más capacitados. ¿Quiénes eran para él los más capacitados para poblar esta tierra? Estados Unidos, Inglaterra y cierto sector de Europa. No cualquier sector de Europa. El más privilegiado, que tenga que venir de las familias ricas, de las élites, de la burguesía. Para él eran las personas que si venían a poblar la Argentina iba a ser potencia. No con los gauchos, no con los campesinos, ni tampoco con los pocos trabajadores seguramente industriales que había en esa época. No. Necesitamos aprender inglés. Necesitamos todo ese tipo de cultura, trasplantarla acá. Jauretche en su texto habla de trasplantar. Es como si trasplantar un árbol. Yo traigo un árbol de Europa y lo planto acá, esperando que dé sus frutos. ¿Cómo no va a dar frutos si es lo mejor? Sin embargo, digamos, usando esa analogía, el árbol no solo no da frutos, sino que las hojas que tenía se empiezan a caer, se empieza a poner seco, se empieza a resquebrajar y se termina cayendo. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de culturas totalmente diferentes. Era inviable hacer algo así, porque estamos hablando de contextos y formas que no son compatibles. Primero, igual, sí trajo maestras de Estados Unidos que impartieron inglés, y digamos, en términos de enseñanza, de educación, no le fue mal a lo que él apuntaba. El problema fue la inmigración para esto en términos de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que después vino acarreada, que fueron europeos, pero que venían de los sectores marginales y pobres de España e Italia. No eran los que él quería. Eran generalmente la mayoría de trabajadores, además que después se conformó como la primera masa obrera que tuvo la Argentina, que estuvo muy ligada al radicalismo en sus comienzos, ¿no? A Leandro Alem, digamos, después, bueno, a lo que vendría a ser el irigoyenismo. Después hubo el movimiento que estaba muy fuerte en ese entonces, era el movimiento de la anarquía, que tuvo muchos problemas, sobre todo la UCR en sus primeros momentos de gobierno, para confrontar esto, y todo lo que trajo aparejado después, los cabecitas negras, ¿no? Toda la masa obrera que conformó y después terminó siendo, ¿no?, parte del país, no era la idea de Sarmiento esa. La idea de Sarmiento era claramente otra. Más allá encima de que estamos hablando de que él a los campesinos, a los gauchos del interior, prácticamente no los quería. Y veníamos de una época en la que Bartolomé Mitre los había fusilado, o en su mayoría por lo menos. Entonces, ¿por qué fracasó? Simple, era incompatible. Se terminaron conformando sectores acorde a lo que pedía la sociedad, a lo que sostenía la sociedad. Era imposible que Argentina sea otra, que no sea Argentina, porque son momentos, porque son cuestiones culturales muy diferentes. Por eso cuando se habla de nosotros tenemos que ser como, no, ese concepto o esa idea no existe, porque justamente nadie puede ser igual que otro. Vos sos vos a la forma como te constituís, y es muy diferente que se pueda terminar dando de otra manera.
y si se termina dando de otra manera, en realidad es porque, bueno, algo que no suele llegar a suceder. Por lo cual, Jauretche lo que va a terminar diciendo es que el árbol que se quiso trasplantar fracasó, que Sarmiento fracasó en lo que él planificó. Y así fue, ¿no? Porque realmente no tuvo éxito. Sacando de lado, tal vez, a las docentes, que no sé si fueron muchas, realmente no tengo el dato, que terminaban impartiendo inglés. Sí, hoy podemos analizar, bueno, inglés es el idioma universal, es muy importante saberlo. Acá también hablamos de eurocentrismo, ¿no? Es importante saber inglés porque es el lenguaje universal, pero bueno, no tenemos ni idea de otro tipo de idiomas, o mismo, bueno, Paraguay, que tiene su lenguaje nativo, que es el guaraní, y que para muchos, si vos no sabés hablar en español o castellano, sos un bruto. No, digamos, no importa que vos sepas hablar guaraní, tenés que aprender a hablar español o castellano. Eso también aparece en el texto de Galeano. Y también marca un indicio de eurocentrismo. Sí, digo, es importante saber inglés. Ahora, es más importante saber hablar el idioma tuyo, el de tus pares. No, digamos, cada uno con su acento, porque nosotros podemos hablar, sí, bueno, tenemos el castellano, pero no es el mismo castellano uno de otro, alguno hablará de una forma, otro tendrá otra, con cierta tonada, con cierto acento, y es lo que también nos identifica, nos hace identidad, como un cordobés, como un correntino, como un salteño. Digo, hay ciertas particularidades que también van de la mano, que se querían dejar de lado en ese momento, con esto del lenguaje. Por eso digo, nada es inocente, todo tenía un fin. Y bueno, para Sarmiento claramente no salió, pero porque no iba a funcionar. Lo planifique él, lo planifique quien sea. No iba a funcionar porque no iba a tener sentido. Entonces, acá vemos dos cuestiones muy importantes, ¿no? Cuando hablamos de Quijano y cuando hablamos de Jauretche. ¿Un país puede ser colonial? Sí, puede ser. Puede tener ciertas relaciones de dependencia con otro tipo de países que estén, digamos, mejor en sentidos de desarrollo. No significa que podamos, digamos que, bueno, busquemos la forma para poder ser iguales o de esta manera de trasplantar, porque no va a haber caso, ¿no? Por eso digo, son dos cosas diferentes, y las que plantea Jauretche son muy interesantes también en su texto. Se habla, bueno, de ese momento de Sarmiento, que era básicamente que había que poblar la Argentina porque Argentina era un país muy extenso. En ese momento, gran parte de la Patagonia no era de Argentina, ¿no? Ni Argentina ni de nadie, era, ¿no? de los pueblos orígenes que después fueron masacrados en la conquista del desierto, por lo cual también ahí ya había una preidea de lo que iba a suceder. Pero para Sarmiento, Argentina era escasa en términos de población y había que poblarla para hacerla desarrollada, pero bueno, no se tenía que desarrollar con argentinos, ¿no? Tenían que desarrollarse con personas de otro lado del mundo que aparte eran las que a él sentía que necesitaban y que bueno, claramente no salió porque era como dije recién, no iba a salir y encima, bueno, los que terminaron llegando fueron justamente los opositores a su idea principal. Así que, bueno, eso más que nada entrando en términos de colonialidad. Un país puede ser colonial, sí, pero después, bueno, sigue teniendo sus rasgos y sus formas que lo añaden a su identidad propia. No hay otro tipo de forma. Y cuando hablamos digamos, de descolonización epistemológica, también habíamos de dejar de ser sonsos, de empezar a darnos cuenta de ciertas cuestiones o factores que vemos que nos pueden atravesar en el día a día y que no nos damos cuenta. Lo de Alberto el otro día, y sí, pero digamos, es algo casi que no hay forma de que nos pase inadvertido eso. Pero ¿cuántas cosas nos pueden llegar a pasar en el día a día que no nos damos cuenta que favorecen al eurocentrismo o al colonialismo de uno mismo? Millones.
pueden haber miles de maneras y que no las registramos, porque ya lo naturalizamos tanto que no tenemos el tiempo como para poder tampoco asimilarlas. Y ese es el punto fuerte que bueno, es a lo que apuntan Quijano y Jauretche, que uno tendría que darse cuenta. Pero bueno, es largo para aviar, los autores los centran en eso. Ahora vamos a Antropología en América, que también todo tiene que ver con todo, si se van a dar cuenta. No hay casi texto que esté desligado de otro. Incluso los textos que no vean para este parcial, o que ya tuvieron, se van a ir dando cuenta que son textos que no están, que siguen una sintonía muy fuerte, ¿no? A mí me encanta el texto de García Linera porque es el que es antes de ser vicepresidente de Bolivia, y ya tenía toda una planificación para poder armar una sociedad pluricultural o multicultural que no existía hasta ese momento, y que realmente cuando la llevó a cabo lo hizo de una forma impecable con Evo Morales. Y realmente, digo, esto sin ánimos de bajar línea y nada por el estilo, pero Bolivia fue uno de los pocos países que terminó representando de verdad en términos políticos a la gran mayoría de la sociedad, que eso en otras partes del mundo no sucede. Y digamos, ahí es donde uno tendrá que ver realmente el por qué. Más allá de que Bolivia, la mayor parte del país, está conformado por pueblos aborígenes o ailúes. Entonces, ahí también parte de una base de que es necesario que esos sectores de la sociedad tengan representación, pero antes no la tenían, y nunca la tuvieron hasta llegado García Linera y Evo Morales. Pero bueno, así como menciono ese texto, puedo mencionar el de Catherine Walsh, puedo mencionar otro tipo de textos que son muy interesantes en esta materia, que se van a dar cuenta que todo tiene mucha ligazón. Cuando hablamos del texto de Esteban Crotz, hablamos de alteridad. Digamos, no podemos hablar del texto de Esteban Crotz. Acá ya nos empezamos a entrar en cuando se llama Antropología en América. Es imposible hablar, digamos, de Esteban Crotz sin este concepto. ¿Qué significa la alteridad? ¿No? En términos muy coloquiales, la alteridad es lo que nos hace ruido, ¿no? Es ese juego raro entre que, hay algo que a mí me genera la sensación de, puede ser extrañamiento, puede ser rareza, exótico. Esteban Crotz, cuando habla de alteridad, habla de, digamos, dos líneas muy fuertes que nos pueden suceder. Habla de lo exótico del lugar y del extrañamiento del otro. Alteridad es un concepto que sucede cuando nosotros vamos a realizar diversos estudios de campo a cierto sector que desconocemos. No necesariamente tiene que ser en otro país o muy lejos de casa, si se quiere. Es un lugar que nosotros vamos y nos van a suceder todo tipo de emociones y puestas en juego que vamos a tener que empezar a regular para que no nos pase ni una cosa ni la otra y no perdamos de vista la objetividad que se necesita para ser antropólogo realmente. Lo que va a suceder es que seguramente tengamos la alteridad, porque la alteridad es casi inevitable. La alteridad está muy ligada al eurocentrismo, es verdad. Cuando nosotros sabíamos de por qué esta conformación, y porque si no nosotros no tendríamos extrañamiento o no tendríamos esas ganas de seguir curioseando por algo que se nos llama mucho la atención, que es exótico, si no tendríamos alteridad, que es conformado por cómo nosotros vivimos y constituimos, y que está ligado de alguna u otra manera al eurocentrismo. Por decirlo de alguna manera, el día de mañana alguno de ustedes puede que tenga la oportunidad de entrevistar o de estar conviviendo con cierta tribu de, supongamos, San Luis, y tal vez la provincia la conocen y demás, pero todo lo que conviva esa sociedad o esa tribu es novedoso, es nuevo para nosotros,
porque seguramente no tengamos ni 5% de idea de cómo son sus tradiciones, sus formas de vivir el día a día, de sus rituales, de todo tipo de aspectos que a nosotros nos desconocemos. Y eso nos va a generar a nosotros tanto el lado exótico, que es decir, quiero seguir estando acá, quiero seguir anotando, quiero seguir viviendo las experiencias que tiene esta tribu, pero también nos va a generar, che, extraño un poco estar en mi casa o con mis amigos o con... Claro, bueno, justamente Karim, el tema es lo que se juega mucho ahí es eso, el asombro, es esas ganas de estar ahí, ¿no? De seguir, digamos, en ese margen de espectacularidad, si se quiere, muy fuerte, pero también nos va a generar seguramente lo otro. Es decir, ¿y cuándo termina esto? O quiero volver, o extraño, que Krauss dice no es malo. O sea, para Krauss ninguno de los sentimientos de emociones es malo. Lo que va a decir, no pasa nada, María, la que se va a quedar grabada, así que después cualquier cosa la vamos a ir compartiendo, así que gracias a vos. Lo que va a decir Krauss es, tenemos que equilibrar esto para que no nos termine pesando ni una cosa ni la otra, porque si nos pesamos mucho con el extrañamiento, no vamos a tener visión de objetividad. Y bueno, de más está decir que si extrañamos más lo familiar que lo que estamos viviendo, entonces no hay algo que falla ahí. ¿Por qué no nos podemos relacionar de cierta manera? Lo interesante del texto de Krauss es, ¿no?, esta cuestión de este concepto de la alteridad, ¿no?, y que tiene en cuenta estos dos tipos de emociones. Él lo llama una tensión inquietante. Va a ser una tensión inquietante que se va a vivir hasta el día en que vos vayas. Salvo que, bueno, después llega un punto en el que vos ya no tengas tanta curiosidad como en un principio, o ya viviste absolutamente casi todo, o, bueno, prime más lo otro, que sería un problema, ¿no?, para el antropólogo si realmente no se siente conforme con lo que está viviendo, o realmente ya empieza a pensar más en irse que en seguirse quedando, y estamos hablando de un problema, no es algo, digamos, natural si se queda el antropólogo mismo. Bueno, eso más que nada está en el texto de Krauss. Estoy leyendo a ver si hay alguna cuestión que me haya salteado, pero está muy ligado a eso. ¿Y por qué entonces ahora vamos a hablar de Oliveira, del antropólogo brasileño, que vamos ¿por qué este tipo de relación, si se quiere? Bueno, justamente porque acá vamos a empezar a ver cómo ciertos elementos que se ponen en juego con Krauss, con lo que tiene que ver con la alteridad, se van a poner de manifiesto acá. Esperen un segundo que empiezo a ver. Es muy interesante el tema de la conformación de los espacios que va a sostener de Oliveira, sobre todo en Brasil, ¿no? Brasil, que es un país que está muy rico en términos de sociedades y de pueblos, tanto así como yo había recién de Brasil, voy a ver, el autor menciona de Bolivia. Sin embargo, de Brasil, perdón, sin embargo, él lo que va a hacer hincapié va a ser en dos conceptos claves, espera un segundito, que son etnodesarrollo y el otro interno. No estoy encontrando el resumen, pero son esos dos conceptos claves para entender qué es lo que le falta a Brasil en términos de igualdad. Más que, o cómo podemos llegar a no solamente a ser iguales, sino a comprender por qué hay cuestiones que fracasan o fallan en la sociedad. Primero, él va a hablar, ¿no?, de América Latina, va también a hacer un repaso histórico, sobre todo en Brasil, ¿no? Si no me equivoco, habla de ciertas sociedades como fueron desterradas, sobre todo el Amazonas, o masacradas de alguna manera. Acá también, ¿no?, sirve tal vez la analogía rápida que uno hace con lo de la selva. Pero él lo que va a decir es que, bueno, del lado del antropólogo no existe un lugar neutro.
nosotros, digamos, el antropólogo tiene un lugar que ya está partido de una base, que tiene una conformidad ideológica, moral, ética, lo que sea, o sea, no se viene de la nada. Y en ese aspecto que no se viene de la nada, hay un problema a veces para con las tribus que nosotros queremos registrar. Registrar en términos de datos, de vivir sus experiencias, de marcar sus hechos históricos y demás. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es que cuando el antropólogo vaya a analizar estas sociedades, ¿no?, que quedaron por fuera del ámbito de la sociedad tradicional, no nos van a recibir con afecto, bombos y platillos, con una felicidad. Nos van a recibir raros, con distancia, porque justamente nosotros venimos de ese tipo de sociedad que a ellos los dejó de lado, los marginó. Entonces es lo que él va a llamar el otro distante, o el otro interno, perdón. Nosotros, por más que tengamos todas las mejores buenas intenciones, vamos a encontrar resistencia. No van a, ¿por qué vamos a querer registrar los datos? ¿Por qué queremos vivir sus cuestiones del día a día? Bueno, por más que nosotros querramos, digamos, hacerlo porque nos interesa, porque nos apasiona, porque es realmente lo que nosotros vamos a buscar, no vamos a encontrar ese choque cultural que a ellos los hace tener una posición, por lo menos, de estar en la defensiva. Y por lo menos va a ser así los primeros momentos, va a decir de Oliveira. ¿Por qué una tribu o una sociedad alejada de uno va a querer confiar de vos de entrada? Va a ser muy difícil. Y es algo que digamos, el antropólogo va a tener que saber sortear ese tipo de dificultad para poder después, si se quiere, no sé si ganar su confianza, pero por lo menos poder acceder a otro tipo de momentos que se puedan ir dando en ese tipo de viaje o bueno, de rutina que esté haciendo. Por eso, bueno, él habla de casi como que vendría a ser esto un elemento fuerte de que volvemos a hablar, ¿no?, de lo exótico, el tema de las tierras lejanas, y también se habla del colonialismo, ¿no?, acá, de que, bueno, uno, por más buena intención que sea, parte de un lugar, de una sociedad que está conformada por ciertos elementos que a ellos los dejó de lado, los marginó. Y realmente ya desde ese lado, mismo nosotros en antropología, pero ahí, perdón, leo el comentario, ya se puede remitir al método etnográfico donde se explica, bueno, claramente que sí, si vieron lo del método etnográfico ya, en donde también, bueno, repasaron un montón de autores, o que estaba el tema de la etnografía, de anotar todo y demás, pero bueno, era este punto de, bueno, cómo uno proceder en el campo. Y nosotros, cuando teníamos antropología presencialmente, el trabajo práctico consistía en ir a un barrio precarizado o que no tenga tal vez en lo posible acceso a algún tipo de servicio natural o que se rebusque de cierta manera, y era un tema, como, a veces el ir ahí, digamos, el que te reciban de buena forma, que quieran tener una charla con vos, por más que vengas de la facultad, ¿y para qué querés saber de mi vida? O sea, elementos que son fuertes en ese momento, o tal vez hay gente que no quería ni siquiera colocar su nombre, ¿no? Porque también es como que, bueno, estar esto a la autodefensiva siempre sin tener la necesidad de hacerlo, pero porque ya también, como vengo diciendo antes, ya es natural para ellos ser, en algún punto, tener todo este tipo de estigmatizaciones y discriminaciones que realmente cuando alguien se acerca con buena voluntad no lo van a creer. Y pasa eso. Y eso es lo que de Oliveira apunta. El otro interno. Creo que el otro interno es el, digamos, el elemento, digamos,
Peor porque, bueno, es uno mismo con un par, como, bueno, en este caso que estaba mencionando. Yo quiero profundizar sobre alguien y que es alguien que, digamos, realmente no está tan alejado a mí. Pero bueno, por eso se va a dar el tema de esas, bueno, de cómo tratar de trabajar dimensiones nuevas. Y bueno, esto, bueno, claramente es una dificultad, un problema a la hora del antropólogo a salir al campo. Por lo cual acá hablamos de un concepto que trata de una fricción étnica, ¿no? Estamos hablando de un momento de choque, es inevitable que haya este tipo de fricciones, que era lo mismo que yo mencionaba en alteridad, ¿no? Con Crotz, cuando hablamos también de salir al campo y demás, que haya eurocentrismo, y que está ligado con la alteridad. Y él también va a mencionar el concepto de etnodesarrollo. ¿Qué significa el concepto de etnodesarrollo? Parándonos en Brasil sobre todo, ¿no? Que es, digamos, un concepto que trata sobre todo el tema del colonialismo o el colonialismo interno, tanto digamos, colonialismo, el que habíamos mencionado antes, pero el interno que es el de uno mismo, ¿no? Esto que a veces sucede, ¿no? O sea, se pueden dar dos posturas, digamos, el país puede tener su conformación en base a, bueno, sí, yo quiero tener relaciones comerciales con tal, pero también hay conformidades individuales que se dan, de que sí, yo miro no, pero mirá lo que es Europa, mirá cuando los barcos que nos trajeron no nos pueden regresar, y digamos, esos comentarios no lo hace, digamos, una institución ideológica, los hace uno mismo. Bueno, hay que analizar a veces también el porqué y demás. Digo, vuelvo a decir, después no tiene nada que ver una cosa con la otra, uno puede irse del país y puede estar, digamos, puede tener más racionalización en términos de cultura o por lo menos más desarraigado del eurocentrismo que alguien que vive acá, pero por lo menos hablo de esos parámetros iniciales que surgen y que tienen más repercusión que tal vez algunos otros. Digo, no va a ser furor alguien que diga me quedo a vivir en Argentina porque no sé qué. No, el que va a ser furor seguramente es el que se vaya. Y es al que todos también es como que aspiran o desean, tal vez no es la mayoría de los casos, pero bueno, es lo que en las redes, por lo menos, ¿qué va a ser furor una cosa por la otra? Que también hay que analizar, porque una cosa es furor y la otra no. Pero eso, bueno, ya me estoy yendo mucho de tema. Volviendo a la fricción interétnica, ¿no? Es esta cuestión que veníamos hablando bueno, que se da sobre todo en el término de Sousa, de Brasil, ¿no? Que es este contacto con los grupos tribales, con sectores de la sociedad que no quieren, digamos, que los quieren tener lejos, digamos, en un primer momento, o no quieren saber nada. Y después sí, tal vez, bueno, empiezan a ver las intenciones del antropólogo, y más o menos lo van analizando de una manera. Pero primero es una actitud crítica que van a tener, sin dudas. Y bueno, después estamos, vuelvo a decir lo del etnodesarrollo, que justamente, no valga la redundancia, no lo desarrollé. De Sousa va a decir que Brasil es un país que en términos culturales, podamos suponer, tiene varias falencias. Entonces, para que los países latinoamericanos, sobre todo, tengan condiciones de igualdad, de que estas tribus se sientan incluidas en el marco de la sociedad y demás, tenemos que aspirar a un etnodesarrollo. Copia el concepto de desarrollo, el autor cita, si no me equivoco, a un autor mexicano, ahora no me estaría acordando el nombre, en el texto igual aparece, ¿no? Pero cita a un autor mexicano que era un concepto de desarrollo y le agrega la palabra etno. Claramente, bueno, estamos hablando de etnias y otro tipo de culturas propias del país. Y va a dar una serie de pautas que se tienen que dar para que el etnodesarrollo se cumpla. Y eso, bueno, trae igualdad, apareja, digamos, un montón de requisitos que hacen incluir a las sociedades que hoy están excluidas. Bueno, justamente era esto del desdoblamiento del desarrollo, ¿no?
y que es un contraconcepto, o sea, lo toma, no es que lo toma a fin, sino que lo toma justamente para cambiarle, digamos, como el significado, si se quiere, revalorizarlo y lo transforma en etnodesarrollo. Por el concepto de desarrollo que mencionaba este autor mexicano, si no me equivoco, no sé si no era todo lo contrario, o no sé a qué aspiraba para que los países de Latinoamérica o subdesarrollados lleguen a tener prosperidad. Y bueno, de Sousa lo toma y le cambia como le da una revalorización. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos? Nombra, son 6 pautas, si no me equivoco. Yo acá no sé si las tengo todas, pero bueno, primero apunta a las estrategias básicas de la población, que tengan gas, luz, agua, que puedan acceder a los recursos básicos, todas las sociedades, ¿no? Esto como primer punto. El segundo, que digamos, si se concibe una visión más endógena, estamos hablando de una visión más igualitaria, de más país. O sea, que ya desde el punto de que alguien planifique un etnodesarrollo, ya estamos hablando de una visión más amplia, que solamente que apunte a un sector de la sociedad, ¿no? Que se aprovechen tradiciones culturales, ¿no? O sea, al yo poder incluir a sectores que habían quedado marginados, bueno, va a haber un enriquecimiento cultural importante que no se va a dejar fuera de lado si yo los incluyo. Va a quedar, claro, fuera de foco si quedan, que se siguen quedando al margen. Que se respete el punto de vista, ¿no? Bueno, ecológico sobre todo, ¿no? En este punto apunta al medio ambiente. Entendamos que Brasil tiene, digamos, una gran parte de su conformación está ligada al Amazonas y todo lo que eso implica. Otra vez la frase de Alberto, no la quiero volver a mencionar más, pero cuando se habla de la selva y demás, bueno, se habla es más, Bolsonaro que salió con una foto que decía la selva y estaba como rodeado, ¿no? de una tribu, bueno, tiene que ver mucho sobre esto también, ¿no? El tema de si nosotros hablamos de un país con el no desarrollo, hablamos de un país que seguramente cuide sus reservas naturales y sus bienes de recursos que están ligados a la naturaleza y al medio ambiente. Que es autosustentable, bueno, esto acá sí tal vez es un punto más en términos, o sea, si yo soy autosustentable tal vez no necesito tener, digamos, volviendo a lo cuando hablamos de colonialismo y relaciones comerciales o de alguna manera, que me pueda yo mismo bancar, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, yo puedo otorgar los suministros necesarios a la sociedad y los puedo suministrar correctamente. Por eso, digamos, no existiría el punto 1 prácticamente si yo no puedo otorgar luz, agua, gas a mi país, a mis pueblos, y bueno, seguramente entonces no haya punto 5 que habla de la autosustentabilidad. Y el punto 6, y este tal vez es el más importante cuando hablamos de no desarrollo, digamos, primero tienen que tener una vida digna, primer punto. Pero el punto 6 habla de que sea un desarrollo participante. ¿De quiénes? ¿De solamente un sector? No, claro, de todos. Todos tienen que contribuir a ser participios de estos, digamos, elementos que conforman el desarrollo, que conforman al país. Digo, si hay alguna problemática o algo, tienen que tener puntos de vista, de opiniones muy diversas, distintas, de todos los sectores. Si hay algo que acompleja, digamos, también al país en su totalidad, tienen que darle el espacio a la mayoría de los pueblos o sociedades que puedan tener ese punto de vista y marcarlo ahí. Si no, tampoco no tiene gracia. Sí, yo puedo construir algo, un país, digamos, en estos términos, etnodesarrollo, pero si no le doy el espacio a ellos para que den su punto de vista y opinen, o mismo les doy mandos y voz de autoridad, y va a ser muy... Entonces, no, en realidad lo que estoy haciendo, llega hasta un punto, hay un límite muy fuerte que yo estoy marcando ahí. No, llega solo hasta acá. Y realmente
si yo no los incluyo de esa manera, no funciona. Entonces, ¿qué tenemos en De Souza? ¿No? Ligado al texto de alteridad de Crotch. Hablamos del otro interno, que es esa persona que a veces, digamos, primero que se habla de este choque cultural, ¿no? de esta resistencia, que se habla también, ¿no? de estas ciertas personas que a veces quieren dejar de lado, mejor dicho, que quieren, priorizan otro tipo de países tal vez a veces que el suyo propio, pero bueno, sobre todo cuando hablamos del otro interno, es esto que a veces sucede bueno, de este choque cultural que se puede dar en el antropólogo. Y que bueno, por eso después Sousa empieza también a manifestar con respecto a la alteridad que hay veces que lo exótico, lo diferente se puede volver relativo, que es bueno, con esto seguramente conforme el paso de los días, o si tal vez yo voy con todas las ganas y del otro lado, y la verdad que les disgusta mi presencia, no quieren que participe digamos, en sus historias de vida, no me dan la oportunidad de nada, y seguramente que llega un punto que lo diferente no vaya a ser, digamos, potable, porque no hay forma para que yo me pueda poner a interactuar. Y digo que si eso sucede, pasa por, bueno, la fricción lógica que va a llegar a haber por esta cuestión de enfrentamientos que hay de una sociedad y la otra. Sin ir más lejos, menciono algo, un minuto, en un país del mundo, no sé cuál es, que es como una isla, hay una tribu que vive hace muchos años y realmente al que va ahí lo asesinan. No quieren tener contacto con el mundo exterior. Es más, creo que una vuelta fue un helicóptero y lo tiraron abajo, no sé bien qué sucedió, para como tener, digamos, sacarle fotos y más. Podemos igual ahí, bueno, hacer una especie de diferencia, digo, ya hay formas, si ellos se manejan bien en la vida, para que los a molestar. Pero bueno, por eso digo, hay tribus que se van a manejar de una forma, o hay lues o sociedades, y hay otras. Y digo yo, ¿están mal? No lo sé. Tal vez piensan que, digamos, dejan entrar a una persona y no saben lo que puede llegar a suceder. Y eso habla de la resistencia y todo lo que sucedió también en la historia a veces. Bueno, hablamos del otro interno, hablamos de esta cuestión que tiene que ver con lo relativo, y hablamos de la fricción interétnica, perdón, que es el contacto entre grupos y sociedades segmentadas de la sociedad brasileña, ¿no? Que cruzan aspectos muy conflictivos y que hay una actitud crítica, ¿no? que vayan a tener seguramente estas poblaciones en Brasil. Y después, bueno, el etnodesarrollo, que como bien mencioné, hay 6 puntos o pautas. Bueno, si las anotaron, van a ver que después en el texto están mucho mejor explicadas, ¿no? Yo le di un resumen de lo más cortito, son 6 puntos o ítems, pero que no sé si tienen algún fragmento más en el texto, pero bueno, yo las mencioné como, bueno, lo más coloquial, digamos, que tengan vida digna, que se cuide el medio ambiente, que sea autosustentable, que tengan participación, digamos, se apunta generalmente a lo más lógico de que lleguen a tener, digamos, las sociedades, y que eso formaría una visión más amplia y se podría tener una visión de mejor país, ¿no? Siempre hablando en estos aspectos de Brasil. También repito lo mismo que había mencionado con Fraguas, es interesante la primera parte, más allá de que no se vean los conceptos. Es interesante porque hace un repaso de lo que vendrían a ser estas sociedades y, bueno, la conformidad que después tuvieron. Bueno, nos queda solamente un punto que va a ser muy cortito, es la construcción del conocimiento. A ver, Homero Mansi es una poesía, no hay, si no me equivoco, es una poesía, son 3, 4 carillas, no hay mucho más.
y que realmente la poesía, digamos, no me la acuerdo muy bien en estos momentos en términos textuales, pero habla de la revalorización que uno tendría que hacer de su propio país o de su propia cultura, y que lo de afuera, no digo que sea de palo, pero que realmente no debería tener tanta injerencia como la tiene. Si no me equivoco, es como, sí, es algo que como que levanta la bandera, no sé si argentina o algo por el estilo, o estoy tirando fruta, pero si no me equivoco es algo así. Y que bueno, como que lo nuestro tiene que ser lo superior, lo que tiene que primar por encima de otros conocimientos que puedan llegar a aparecer en el marco de la vida diaria o de lo que nosotros estamos mencionando. O mismo, bueno, que te aparezca una persona y diga ahí, pero Europa tiene esto y tiene lo otro, y bueno, después en realidad uno termina siempre apuntando realmente a que, bueno, Argentina no es que sea un país, no es que no seamos ricos en cultura, no es que no seamos ricos en distintas sociedades, no es que no seamos ricos en tradiciones. Después, bueno, ahí hay elementos que pasan en juego, que hay pensamientos o ideas que se empiezan a profundizar en el marco central de la sociedad y que son muy difíciles de desarraigarlos. Gramsci habla de esto en Folklore, que no sé si, no entiendo por qué no es un texto que está ligado acá, porque siempre van de la mano. Y Gramsci, cuando habla de folclore, habla de lo popular, y lo popular generalmente es como un salvavidas para las sociedades o las tradiciones de un mismo país. Porque cuando hablamos de lo popular, hablamos de lo masivo, y cuando hablamos de lo masivo, hablamos de algo que está realmente en la sociedad muy, muy fuerte, y que es lo que la identifica. Tal vez acá podemos empezar a hablar, ¿y qué sería lo popular en Argentina? Y bueno, se nos pueden venir, cada uno igual tendrá su visión de qué le puede ser popular y qué no en la sociedad, pero seguramente que hay un montón de conformidades que nos caracterizan, que nos hacen de acá únicos. Seguramente acá se viven un montón de formas o maneras que en otros lados tal vez no. Es inevitable tal vez el pensamiento más, si se quiere, banal, pero que me sirve para representarlo. Y el fútbol, y yo no sé cuántos países del mundo pueden ser tan pasionales. Eso es bueno, eso es malo, y tiene sus dos partes. O sea, lo bueno que uno puede decir de la existencia del fútbol, bueno, de las emociones que se conviven en juego, y lo malo es que esa misma pasionalidad o esas mismas emociones que sumergen ahí hacen que dos personas no puedan ver un partido tranquilos o conformes en un mismo espacio de la tribuna de un estadio. O mismo, bueno, ni siquiera ahora existe esa posibilidad porque desde el 2014 no hay público visitante. Esas, bueno, son matices o formas de a veces de, bueno, apuntar qué puede ser algo positivo o negativo. Lo mismo Gramsci hablaba cuando habla de folklore, en realidad está muy ligado a lo que vendría a ser, digamos, lo que nosotros podemos asociar con el tango, ¿no? Con distintos elementos que realmente nos llevan a esa caracterización o que nos llevan a tener identidad, el barrio de La Boca. Su forma, cómo está constituida, cómo te encontrás, digamos, las diversas calles, pasillos, todo lo que reúne, y esas formas de identidad, que también digo están ligadas con Kush. Todo esto que voy a mencionar está muy, muy ligado, y que hay a veces identificaciones que uno mismo las hace en su momento. Sin ir más lejos, bueno, está también el elemento central que podemos analizar, que cuando hablamos no de conocimiento, también hablamos de lo que está ligado a lo nuestro. Y hay valores o culturas que, digamos, son indispensables en nuestra vida. Alguien que nazca en algún lugar del conurbano, hasta es muy probable que levante, perdón que repita mucho esto, ¿no? Pero que levante mucho la bandera tal vez de yo soy del conurbano, digamos, y como toda esa estigmatización que a veces uno sufre o a veces tiene que llegar a soportar,
la contraenmate, digamos, esto que hizo de Sousa, ¿no? De revalorizar un concepto, uno lo hace acá. Sin ir más lejos, bueno, como decía el título de un diario, y yo soy el africano que vive en el conurbano, orgulloso de ser del conurbano. No sé bien, había una nota que contradecía, si no me equivoco era una nota de La Nación, ¿no? En donde se mencionaba eso en una editorial, y que había como que el conurbano, también digo, como si África fuese, que ahí vuelve a lo mismo, no somos, ¿no? Claramente Finlandia, Noruega o algún país nórdico, el conurbano es África, se cae a pedazos, es todo negro, está rodeado de villas miserias y que encima lo plantean ellos como algo malo, porque después hay autores y autores que tal vez la villa miseria te las pueden plantear como barbero, que hablan de la vecindad y hablan un montón de códigos y cuestiones culturales que no se ven en ninguna otra parte de las sociedades. Por eso digo, cada cuestión o cada conformidad va a tener sus diferentes puntos de vista y en base a eso uno también va a construir distintos elementos, que también a veces, sí, bueno, nos llevan a pensar si hay cuestiones que nos van a acercar más a una cosa a la otra. Seguramente que nos va a acercar más a, digamos, nosotros estando parados acá, y es lo que trabaja la materia, y es ligarse más a lo popular, a las clases obreras, que realmente son las que, hasta en algún punto, son los motores de la sociedad. Sin ir más lejos, son las que conformaron al país o a la nación. Y después, sin esto, claro, sin mencionar las raíces históricas de las tribus y los aborígenes que ya existían y que después siguen existiendo y estando, si no fueron, digamos, masacrados por la élite o la oligarquía. Cada país tiene su historia, cada país tiene su conformación, y bueno, en base a eso, cada uno después tiene que, digamos, saber en qué parte moverse. Cuando hablamos de Homero Mansi y este poema cortito, claramente que vemos, bueno, ¿por qué vas a valorar lo de afuera si lo de adentro te alcanza y te sobra? O sí, valorar lo de afuera, pero no menosprecies lo de acá. Que hay una frase muy conocida, no sé si no era de Jaureche, que dice, no es tan malo ser argentino y creerte el mejor del mundo, porque lo sos. El problema es cuando vos te crees mejor que tus países limítrofes, pero inferior o mirando a ver cómo hacer para, digamos, estar ligado al eurocentrismo, o a Europa, a Estados Unidos y demás. Es una frase muy conocida, ¿no? No me acuerdo si no es de Jauretche. Y realmente es así, o sea, uno tiene que sentir que lo mejor es lo de acá, y no significa no estar enriquecido con demás elementos, pero primero mira acá, y después mira para otro lado. Eso es más que nada, lean el texto de Kusch, también es cortito. No me acuerdo bien, tiene un concepto principal, pero que igual, bueno, la ligazón de todo esto es digamos, la construcción de lo popular y cómo después se va surgiendo en base a las distintas ramificaciones que pueden llegar a tener. Pero realmente no hay mucho más, pues son dos textos esos muy cortitos. Me extraña que no lo hayan relacionado con Gramsci, ¿no? que habla del folclore, que habla también de lo popular, menciona el tango, menciona a otros elementos que se disputan, y vamos a darnos cuenta así también cómo a veces lo popular puede ser contrafáctico o no, esto que vuelva a fraguas otra vez. Cuando hablamos del cántico de cancha de una forma u otra, y es algo como está a veces tan incrustado en ese ámbito, en ese momento, que uno mismo lo canta y después no se da cuenta, che, yo tengo amigos que son de Bolivia, yo tengo conocidos, o por qué igual, no tengo amigos, pero ¿por qué canto esto? También hay otros cantos, puedo hablar de, no sé, hay uno que habla de matar una gallina, no sé, y ¿quién no tiene amigos hinchas de River? Entonces, a lo que apunta es esa pasionalidad frenética que sea en un cierto momento que implica todo tipo de racionalidad, porque claramente uno se deja llevar por ese momento, que después desaparece
y que después, bueno, uno se puede llegar a plantear, ¿por qué estoy cantando esto? O ¿por qué actúo de esta forma o de esta otra en ciertos momentos de la vida o del día a día? No sé si, bueno,